Vamos a hablar en este vídeo de los sistemas secos. En primer lugar, vamos a hacer una descripción del sistema y sus aplicaciones. Aquí vemos una instalación que incluye un depósito, una instalación de bombeo y nos encontramos la válvula del puesto de control. Vemos que es un poco más sofisticada que una instalación húmeda y vemos aquí la existencia de un compresor, la existencia de un dispositivo de mantenimiento de presión. Todos estos componentes los describiremos más tarde, y tenemos una tubería que en este caso la tubería no va a estar llena de agua, estará llena de aire o de otros gases, y los rociadores. Vamos a hablar de las aplicaciones de los sistemas secos a continuación. Los sistemas secos se utilizan sobre todo para cubrir las zonas en las cuales el agua no es líquida, el agua puede estar congelada o tenemos un exceso de temperatura, o sea, estamos por debajo en general de 4 grados o por encima de 80 o 90 grados. Las instalaciones en este caso están, en lugar de llenas de agua, llenas de aire, o más modernamente y posiblemente a partir de dentro de poco solamente llenas de nitrógeno. En lugar del agua, este aire o este nitrógeno mantienen cerrada la válvula y la tubería a presión. Los rociadores siguen siendo cerrados. No hay que confundir los sistemas secos en los cuales la tubería tiene aire a presión con los sistemas de diluvio en los cuales la tubería tiene aire que no está a presión y los rociadores están abiertos. Necesitamos, aparte de una fuente de agua, como ya hemos visto en la transparencia anterior, vamos a utilizar agua para la extinción, agua siempre hace falta. Necesitamos una fuente fiable y controlada de aire o de nitrógeno, que puede ser o bien un compresor o bien un generador de nitrógeno, como veremos más tarde en los componentes del sistema. Y es muy importante tener en cuenta, desde el punto de vista de la distribución de las tuberías, que los sistemas en árbol son los únicos admitidos en el caso de sistemas secos. No se pueden utilizar instalaciones en malla. Veremos ahora los componentes del sistema. Empezamos con los sistemas secos y vemos que nos vamos a encontrar con dos posibilidades en las instalaciones con sistemas secos. Nos encontramos aquí diferentes válvulas de diferentes fabricantes y todas ellas no disponen de dispositivo acelerador. Son instalaciones más sencillas, tienen una entrada para el aire, para meter aire al sistema, tienen una serie de manómetros, un manómetro de aire, un manómetro de agua. En todos los casos tenemos las mismas instalaciones y lo que vamos a hacer es llenar la instalación de aire. El sistema sin acelerador o las válvulas sin acelerador se utilizan para sistemas más pequeños. Ya veremos qué sentido tiene el utilizar aceleradores o no. Vemos aquí, sin embargo, a diferencia de la transparencia anterior, que los puestos de control disponen de aceleradores. En este caso, todos los aceleradores que estamos viendo aquí son aceleradores, digamos, de funcionamiento mecánico, pero también podemos disponer de aceleradores de apertura eléctrica o aceleradores electrónicos. El objetivo de utilizar un acelerador es conseguir que el aire de la instalación salga lo más rápidamente posible, porque ya veremos a continuación que uno de los problemas de los sistemas secos es que su reacción es más lenta que la instalación de los sistemas, que la reacción de los sistemas húmedos, por la siguiente razón. Tenemos la instalación llena de aire, la válvula no se va a abrir hasta que la presión del aire disminuya, el agua tiene que entrar en la instalación, tiene que recorrer la instalación y sacar el aire. Todo esto lleva tiempo. Cuantos más dispositivos dispongamos para sacar el aire, como serían los aceleradores, más rápido sale el aire y más rápido va a llegar el agua a los rociadores que necesitan agua a presión para extinguir el incendio. Esto está relacionado con lo que veremos a continuación, que son los tamaños de las instalaciones, y de hecho la necesidad o no de aceleradores está relacionada con el tamaño de la instalación.
Otro componente importante es el suministro de aire o de nitrógeno, es decir, el suministro del fluido que va a llenar las tuberías, va a mantener la válvula cerrada y el sistema a presión. Durante muchos años se han venido utilizando compresores para llenar la instalación con aire, pero en los últimos años y tras, digamos, las investigaciones realizadas sobre el problema de la corrosión en las tuberías, sobre todo en sistemas secos, hay una tendencia que va aumentando cada vez más a utilizar nitrógeno en el interior de las tuberías en lugar de aire. Con el nitrógeno evitamos el problema de la corrosión y poco a poco acabará imponiéndose el uso del nitrógeno en determinadas normas. Casi ya va a empezar a ser obligatorio usar nitrógeno en lugar de aire. Todavía no es obligatorio, pero poco a poco creo que el destino final es que nos eliminemos a los compresores y nos centremos en los sistemas de suministro de nitrógeno. Tanto en un caso como en el otro, el aire va a entrar en la instalación a través de una serie de dispositivos que veremos a continuación, como puede ser el dispositivo de mantenimiento de presión, que es el que nos permite regular la presión de la instalación de rociadores. Nosotros tenemos una presión antes del dispositivo y otra después del dispositivo de mantenimiento de presión. Aquí vemos lo que estábamos comentando, el dispositivo de mantenimiento de presión. El concepto es sencillo, nosotros estamos alimentando con un fluido que viene de un generador de nitrógeno o de un compresor a una determinada presión y nosotros necesitamos una presión mucho más baja dentro de la instalación. Lo que hacemos es hacer pasar el aire por este dispositivo, que es un manorreductor que nos permite regular la presión de entrada al sistema en función de las necesidades y de la presión del agua dentro de la instalación de rociadores. En principio, la presión de aire dentro de las instalaciones, salvo excepciones, no puede pasar de unos 3,5 kilos, 4 kilos, porque si tuviéramos más presión, esto nos haría que la salida del aire fuera muy lenta y se nos retrasara mucho el funcionamiento. En todos los casos disponemos más o menos de los mismos componentes, son diferentes fabricantes, pero el concepto es el mismo. A diferencia de los compresores, que podemos tener uno para varios puestos de control, los dispositivos de mantenimiento de presión son individuales para cada puesto de control. Cada sistema tiene su dispositivo de mantenimiento de presión independiente. Cuando hemos hablado de los sistemas húmedos, hemos visto que podríamos utilizar cualquier tipo de rociador. Sin embargo, en los sistemas secos, por su característica especial, no podemos utilizar cualquier tipo de rociador, solamente podemos utilizar o bien rociadores montantes o bien rociadores de pared, y en el caso de que los rociadores sean colgantes tienen que ser secos. La razón de que no se puedan utilizar rociadores colgantes normales es que cuando yo tengo la instalación llena de agua, yo puedo llegar a vaciar los ramales, pero es imposible que yo vaciara las velas. Entonces todas las velas de los rociadores se me quedarían llenas de agua y si la temperatura bajara por debajo de 4 grados se me podrían congelar y romper la instalación. Para evitar que eso ocurra, si los rociadores son secos, si los rociadores son colgantes, tienen que ser secos, que ya sabemos que en los rociadores secos la vela no tiene agua. Otra opción es, si lo que vemos en la fotografía de la derecha, si la red de abastecimiento, la red está en una zona que está calefactada, podemos utilizar rociadores colgantes, porque si esta zona está calefactada, no nos importa que esta parte se nos quede llena de agua. Al igual que en los sistemas húmedos, disponemos de motores de agua y gongs para darnos la alarma en el caso de que el sistema se dispare. Los equipos son comunes a los instalados en los sistemas húmedos, o sea que no vamos a extendernos más sobre ellos porque su funcionamiento y sus características son las mismas. Vamos a ver ahora el funcionamiento de los sistemas secos. Al igual que en los sistemas húmedos, todo empieza con la apertura del rociador por la presencia del fuego. Pero a diferencia de los sistemas húmedos, que la apertura del rociador supone la descarga del agua, en este caso la apertura del rociador lo que supone es una pérdida de aire en la zona
en la red de tuberías que en principio los compresores intentan compensar. Dado que la fuga de aire, debido a la apertura de un rociador, la hemos diseñado para que sea capaz de hacer bajar la presión incluso aunque los compresores estén funcionando, es decir, el abastecimiento de aire es limitado en caudal para que no se compensen estas fugas, la presión dentro de la red de tuberías comienza a disminuir, el agua empieza a empujar con más fuerza hacia arriba al sistema de cierre hasta un momento en que el sistema de cierre se abre por falta de presión en la parte superior, el agua comienza a entrar en la red, en el puesto de control y va llenando las tuberías hasta que llega a donde está el rociador y se produce la descarga. Vamos a ver ahora unas características de los sistemas secos que les hacen un poco especiales respecto al resto de los sistemas. Una de las características que les hace diferentes a los sistemas secos es que cuando hacemos el diseño hidráulico, el área de diseño para el que determinamos la cantidad de agua a la hora de hacer los cálculos hidráulicos es diferente. Por ejemplo, vemos en esta tabla de la norma europea que el área supuestamente incendiada es 72 metros cuadrados en el caso de los sistemas húmedos y 90 en el caso de sistemas secos, 144, 180, 216, 270. Esto también ocurre cuando estamos utilizando rociadores de tipo control de aplicaciones especiales, en el cual el número de rociadores supuestamente abiertos en los sistemas secos es mayor que en los sistemas húmedos. Esto es debido a que, dado que el agua tarda más en llegar al incendio, a la zona del incendio, el incendio puede hacerse más grande, con lo cual necesitamos una mayor área de aplicación o un mayor número de rociadores funcionando. Otra característica de los sistemas secos es que no se pueden utilizar instalaciones en malla, solamente se puede utilizar instalaciones en árbol. La razón de no utilizarse instalaciones en malla es que el vaciar de aire toda la instalación en una instalación en malla lleva mucho tiempo, es muy complicado y además puede ocurrir que en determinados casos algunos ramales se nos queden llenos de aire, el aire se quede atrapado en los ramales, con lo cual disponemos de menos caminos para que el agua llegue de un lugar a otro y eso nos hace que nuestras condiciones de cálculo varíen debido a la pérdida de ramales y como consecuencia podamos en un momento encontrarnos con que no tenemos o el caudal o la presión necesaria. Por eso solamente se permiten utilizar sistemas en los cuales el camino del agua desde el puesto de control al rociador sea único, es decir, un sistema seco. Otra característica que los hace diferentes es el tamaño de las instalaciones. En una instalación húmeda, como vemos aquí abajo, el máximo área protegida por una válvula de control lo vamos a medir en metros cuadrados y podemos llegar pues, a 10.000 metros cuadrados, 12.000 metros cuadrados o 9.000 metros cuadrados en función del tipo de riesgo. Sin embargo, en el caso de los sistemas secos, el parámetro que utilizamos para determinar el tamaño de la instalación no es una superficie, sino el tiempo que tarda el agua en llegar al rociador más desfavorable, que por ejemplo para sistemas ligeros es 90 segundos y para sistemas ordinarios y extras es 60 segundos. Este concepto de tiempo de llegada del agua es el que a nosotros nos obliga en determinadas ocasiones a utilizar los aceleradores, los puestos de control que hemos visto con acelerador. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es aumentar la cantidad de aire que sale del sistema, lo cual nos permite de alguna forma disminuir el tiempo de llegada del agua. Otro aspecto a tener en cuenta con los sistemas secos es los tipos de tuberías que podemos utilizar. En principio, el tipo de tubería depende de la norma de diseño. Hemos colocado aquí, por ejemplo, una relación de las 3 normas más utilizadas y vemos que cada una enfoca el problema de una manera diferente. Por ejemplo, en la norma europea, en la 12845, nos requieren tubería galvanizada interior y exteriormente y nos permiten que el coeficiente de Hazen-Williams para la fórmula del cálculo de la pérdida de carga sea 120.
Sin embargo, en la tabla siguiente vemos que en NFPA 13, la edición del 2019, aunque esto ya viene de antes, y para lo que se refiere a sistemas secos, vemos que nos permite utilizar tubería negra o tubería galvanizada, pero tanto la tubería negra como la tubería galvanizada en los sistemas secos y preacciones, el coeficiente de Hazen-Williams es 100. Es decir, que en NFPA no se obtiene ningún beneficio desde el punto de vista del cálculo hidráulico utilizando tubería galvanizada o tubería negra para el caso de sistemas secos o de acción previa. Vemos que, por ejemplo, sin embargo, si el sistema es húmedo, la tubería de acero negro tiene un coeficiente de 120 y si la tubería es galvanizada en un sistema húmedo también es 120. Es decir, que la tubería negra y la tubería galvanizada tienen un coeficiente de Hazen-Williams o nos permiten utilizar un coeficiente de Hazen-Williams de 120 en sistemas húmedos y de 100 en sistemas secos. En cambio, en FM Global tenemos otro, digamos, enfoque diferente y nos dicen, por ejemplo, que para sistemas presurizados con nitrógeno, como habíamos visto antes, es decir, cuando utilizamos generadores de nitrógeno, podemos utilizar tubería de acero negro. Cuando tenemos sistemas presurizados, siempre tenemos que utilizar tubería galvanizada y si utilizamos accesorio ranurado, la ranura se ha de hacer por corte y no por compresión.